Estamos de regreso, doy la bienvenida en este momento aquí en el estudio a nuestra terapeuta Lili Estrada. Cada semana, ya saben, nos trae temas interesantes. Querida Lili, muy buenos días. Muy buenos días a todos, feliz semana, que la pasen muy bien, que se sigan cuidando. Yo Sí, tuve un por contacto la supuesto. semana pasada, uno de mis sobrinos que no sabía, de repente me habla y me dice, tía, tengo COVID positivo, ¿no? Y, el pánico, ¿no? Bueno, dije, tranquila, no pasa nada, le avisé a las personas muy cercanas con las que tuve contacto y esperé. Y el jueves que me hice la prueba salió negativa. O sea, ahorita hay muchas personas con COVID positivo asintomáticas, como ya tenemos defensas, entonces, pero nos tenemos que seguir cuidando, Eso por sí. favor, porque hay como comorbilidades, Y diferentes vienen las fiestas cosas y vienen las navideñas, fiestas así que navideñas y hay que acaba de cuidarse. terminar Esmacuela así rebosando de gente ayer. Entonces, vamos a cuidarnos, es todo lo que Así es, Lili, hay que necesitamos, seguir cuidándonos. ¿De qué vamos a por favor. platicar el día de hoy? Vamos a hablar de un tema que a mí me fascina, porque no solamente es el tema en sí, sino todo lo que trae alrededor, y es los cuentos. Cuando tú oyes, había una vez, o sea, te remontas a tu infancia, a los cuentos que te contaban tus abuelos, tus papás. Yo recuerdo que a mis sobrinos, que tengo 16 sobrinos maravillosos, jugábamos en la playa. Ellos son 5, entonces le iba, vamos a contar un cuento, cuando estaban así muy alterados, vamos a contar un cuento, nos sentábamos todos y a ver, yo empezaba y cada quien contaba y Continuaba. completaba, entonces no existía el cuento lo hacíamos entre todos, ¿sí? Había una vez un niño o un conejito que se llamaba fulanito y así como los iba yo guiando un poco, pero entre todos se hacía un cuento maravilloso. ¿Cuál es el kit de los cuentos? ¿Cuál es en el cuento, cuando tú cuentas un cuento, estás entendiendo, atendiendo y cercano, sobre todo en el caso de los niños, a tu hijo? Y todos los niños quieren que sus papás los atiendan, ¿sí? Entonces estás creando una relación cercana. En este momento, aunque sean 15 minutos, pero son mis 15 minutos con mi mamá, con mi papá, Tiempo con de mi calidad. abuelito, tiempo de calidad, con mi tía. Pero además, normalmente los cuentos traen muchas ilustraciones, entonces cuando ellos ven las imágenes están aprendiendo cultura, están aprendiendo arte, y si les pones de fondo musical a Mozart, a Schubert, a Beethoven, al que tú quieras, pues mejor todavía porque toda su imaginación, todas sus sensaciones, lo estás enseñando a atender, a estar pendientes de lo que sigue, ¿sí? Entonces, todo eso crea un ambiente muy bonito y creo que nunca se nos va a olvidar. Yo recuerdo con mis abuelas, empezaban a contar y nosotros éramos 14 en casa de mi abuela, entonces íbamos todos y nos sentábamos alrededor a escuchar en el piso y todo. Yo quiero ir adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese momento mágico del cuento te está dando toda esa percepción, pero además te está dando la metáfora del cuento, ¿sí? El dragón. El dragón siempre es malo, siempre está... Y yo recuerdo que cuando empecé a trabajar decía, ay, mi jefe parece un dragón. ¿De dónde lo sacas? Pues de tus cuentos, que sabes que es como que el malo del cuento, el jefe siempre. Y no era malo, simplemente era explosivo y cuando explotaba, yo me acordaba y me reía conmigo misma porque decía, parece un dragón. De los que Entonces, te de contaban los en la que me escuela. contaban en mi época, ¿no? Entonces, es muy bueno ese ejercicio de estar cerca, de atender, de entender, de estar en ese momento, de concentrarte. Todo eso se lo estás enseñando a tus niños al momento de leerles un cuento. Pero lo más interesante es leerlo con entusiasmo, darle las connotaciones, cuando lloran, hacer puchero, cuando se empoderan, Cambio de cambio de voces. voz, y le estás enseñando a través de todos esos personajes que puede estar el dragón, pero el dragón lo puedes vencer, ¿sí? Con estrategia, y puedes quitar una espada de la piedra y conseguir algo como lo hizo el rey Arturo, ¿te das cuenta? O sea, toda esa magia que todos tenemos adentro sale a flote y además después de todo eso le das un beso, lo arropas y lo duermes, pues ya creaste esa magia que es muy necesaria y herramientas internas que van para allá. Y para adultos hay un cuento, digo de adultos, de Odín Dupeirón, no sé si lo han leído, y si no, de verdad les recomiendo mucho que consigan el libro, que se llama Y colorín colorado, este cuento aún no se ha acabado.
Es un cuento muy interesante, es una metáfora de la vida, donde habla de muchas cosas, de los miedos, de los valores, de todo. Pero la parte interesante es que el cuento empieza con el final. Y aparte de que empieza con el final, la princesa del cuento, que estaba en una torre, le reclama al autor y se ponen a discutir y empiezan a revisar todo el cuento. De verdad vale la pena. Y también para nosotros. También hay un cuento precioso del doctor Daisaku Ikeda, que es el presidente laico de los budistas, que se llama La niña y la luna. Lo voy a traer a la próxima semana para que lo vean. Es un cuento muy pequeñito, delgadito, que nos habla de la autoestima de una manera tan fina y tan hermosa que vale la pena leérselo a las niñas y que las niñas lo conozcan, ¿sí? Entonces hay miles y miles, en España hay muchas que se llaman cuentacuentos. Son gentes que se preparan para contar cuentos, Y imagínate ahora, hasta Lili, dónde. con la magia de la tecnología, Sí, ya podemos ya escuchar esos perdimos. cuentos Sí, a través de las redes sociales, sí, en varias plataformas. Sin embargo, siempre es bueno tomar esos 15 minutos de sí, sí. acercamiento. Lo importante es eso, el afecto, el consolidar una relación, el decirle a los niños, me importas, te quiero dar esto para que tengas, y tienes para 24 horas de eso, y el cuento se lo puedes 15 contar minutos. 1000 veces, ¿sí? 15 minutos en la noche. Sí, cuando se van a dormir porque podemos están más destinar relajados y para todo. contar Recuerdo un que cuento. y los niños que hacen, ¿no? Yo estaba contando, según yo, el cuento de Pinocho a una de mis sobrinas y de repente dicen, no, 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 tía, el cuento no es así. Pues entonces cuéntamelo porque yo lo estaba leyendo. Entonces me dice, había una vez un niño que se llamaba Pinocho. Se fue con la ballena, se lo comieron y se acabó. O sea, así lo entendió ella, ¿te das cuenta? Y tampoco es que le digas, no, no es cierto, no se lo comió, mejor. Hasta ahí había entendido en ese momento de su pequeña y hermosa vida, nada más. Y conforme es otra cosa que también el cerebro trabaja mucho para construir, reconstruir lo que estamos entendiendo y cada vez que vamos avanzando en el cuento, no lo van a oír igual ni lo van a entender igual la primera vez que la 99. Entonces van creando cosas muy especiales, muy importantes y que valen la pena. Ay, Lili, pues muchísimas gracias. La verdad es que sí es muy importante dedicar Sí. ese tiempo para Por los favor, pequeñitos, háganlo, para háganlo. leerle los cuentos, sobre todo porque además te dejan una enseñanza. Muchísimas Muy gracias, importante. Lili. Muchas gracias, que tengan una maravillosa semana. Igualmente, Lili, nos vemos la siguiente semana. Sí, gracias. Es nuestra terapeuta Lili Estrada. Tenemos más. Vamos con Fátima.